Después de 8 celebraciones de acción de gracias en las que me excluyeron, mi nuera y mi hijo aparecieron en mi mansión en Mónaco diciendo: «Hola, suegrita. Vinimos a vivir aquí». Fue entonces cuando decidí imponerme y decir 3 palabras que la hicieron desmayarse. «Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia». El abandono silencioso. Hola, me llamo Antonia. Tengo 63 años y esta es la historia de cómo mi propia familia me convirtió en una extraña en mi propia vida y cómo logré recuperar no solo mi dignidad, sino también mi venganza. Cada cuarto jueves de noviembre, cuando las familias americanas se reúnen para el Día de Acción de Gracias, yo me siento en la terraza de mi mansión en Mónaco, mirando el Mediterráneo y preguntándome qué hice mal. 8 años. 8 años consecutivos, celebrando sola mientras mi hijo Marcus y mi nuera Lia disfrutan de una mesa llena en casa de los padres de ella, en Connecticut. La primera vez que no me invitaron, Lia tenía una excusa perfecta. «Antonia, es que la casa de mis padres es muy pequeña. Ya sabes cómo es. Apenas cabemos nosotros». Sonrió con esa sonrisa que aprendí a odiar, la que usa cuando miente. Pero el próximo año, definitivamente arreglamos algo. Yo estaba recién viuda entonces. Harold había muerto 6 meses antes, y la soledad me carcomía como un cáncer silencioso. Marcus era todo lo que me quedaba de familia real. Así que tragué mi orgullo y dije que entendía. Incluso les envié dinero para que compraran el pavo más caro que pudieran encontrar. El segundo año, la excusa fue que el abuelo de Lia estaba enfermo y necesitaba tranquilidad. El tercero, que habían decidido hacer algo íntimo. Solo familia directa. Esas palabras me dolieron más de lo que quiero admitir. ¿Acaso yo no era familia directa de mi propio hijo? Pero lo que realmente me destrozó fueron las fotos. Cada año, sin falta, aparecían en Facebook e Instagram. Marcus sonriendo junto a una mesa rebosante de comida, rodeado de los hermanos de Lia, sus padres, primos. Hasta el perro de la familia tenía un lugar en esa mesa. Y ahí estaba mi hijo, mi único hijo, levantando una copa en un brindis en el que yo no existía. Para el 4.º año dejé de preguntar si podía ir. Para el 5.º dejé de enviar dinero para el pavo. Para el 7.º ya había entendido el mensaje. No era bienvenida. Pero siguieron llegando las fotos, como pequeños puñales digitales clavándose en mi pecho. El despertar de la verdad. Este año, el 8.º, algo cambió en mí. Mientras veía la más reciente foto desde mi teléfono, Marcus abrazando a Lia junto al árbol navideño de los padres de ella, me di cuenta de algo terrible. Mi hijo me había borrado de su vida de manera tan gradual que ni siquiera se daba cuenta de lo que había perdido. ¿Saben qué es lo más cruel de todo esto? Que yo fui quien pagó por la vida que tenían, la casa donde vivían en Estados Unidos. Yo puse el enganche, el auto de Lia. Yo lo financié cuando Marcus atravesaba una mala racha, las vacaciones a Europa que presumían en redes sociales. Yo las pagaba porque querían crear recuerdos juntos. Incluso el anillo de compromiso que le dio a Lia salió de mi cuenta bancaria, porque Marcus me pidió ayuda, y yo, como una tonta, pensé que estaba invirtiendo en mi futura relación con mi nuera. Durante años fui la ATM silenciosa de su matrimonio, siempre disponible cuando necesitaban algo, siempre dispuesta a resolver sus problemas financieros. Pero cuando se trataba de compartir los momentos importantes, de ser parte de su familia real, yo sobraba. La ironía es que vivo en una mansión de 6 habitaciones frente al mar, con personal de servicio y más espacio del que 2 personas podrían necesitar jamás. Pero, según Lia, nunca había lugar para mí en sus celebraciones. Recuerdo la última conversación telefónica que tuvimos antes de este último día de Acción de Gracias. Yo había juntado el valor para preguntarle directamente a Marcus: «Hijo, ¿por qué nunca me invitan a las celebraciones?» Hubo un silencio largo, incómodo. Luego escuché la voz de Lia de fondo, susurrándole algo que no pude entender. «Mamá».
me dijo finalmente, con esa voz que usaba cuando era niño y había hecho algo malo. Es que es complicado. Leah tiene sus tradiciones familiares y... ¿Y yo qué soy, Marcus? Otra pausa. Tú eres mi madre, pero ella es mi esposa. Tengo que respetar lo que ella quiere. Ahí fue cuando entendí que había perdido a mi hijo para siempre. No a la muerte, que al menos hubiera sido limpia y definitiva. Lo había perdido a la manipulación, gota a gota, decisión tras decisión, hasta que ya no recordaba que tenía una madre que lo amaba. La confrontación final. Esa tarde, Leah me pidió que nos sentáramos en el comedor. Sobre la mesa había extendido varios documentos que reconocí inmediatamente. Eran copias de los papeles que había encontrado en la carpeta de Marcus. «Antonia», comenzó con esa voz dulce y preocupada que había perfeccionado. «Marcus y yo hemos estado muy inquietos por tu bienestar». Marcus estaba sentado a su lado, evitando mi mirada como siempre. En sus manos tenía una pluma cara, la misma que yo le había regalado en su cumpleaños número 30. «Hemos notado algunos cambios en tu comportamiento últimamente», continuó Leah. «Los olvidos, la confusión, la agresividad. Es normal a tu edad, querida, pero creemos que necesitas ayuda profesional». Puso su mano sobre los documentos con fingida delicadeza. «Hemos hablado con un médico especialista, el Dr. Richardson. Es muy respetado en el campo de la geriatría». «¿El Dr. Richardson?», pregunté fingiendo confusión. No recuerdo haber ido a verlo. Marcus finalmente levantó la vista, y por un segundo vi un destello de culpa en sus ojos. Pero Leah lo tranquilizó con una sonrisa antes de continuar. «Es por eso que estamos preocupados, Antonia. El Dr. Richardson vino aquí la semana pasada. ¿No lo recuerdas? Habló contigo durante más de 1 hora. Mentía descaradamente, pero seguí el juego». «No, no recuerdo. ¿Lo ves, Marcus?». Leah le susurró a mi hijo lo suficientemente alto para que yo escuchara. «Está empeorando». Marcus se aclaró la garganta. «Mamá, el Dr. Richardson nos dio algunas recomendaciones. Dice que necesitas supervisión médica constante». «¿Qué tipo de supervisión?». Leah se inclinó hacia adelante, con ojos brillantes. «Bueno, para empezar, alguien necesita encargarse de tus finanzas. Es demasiado estrés para tu mente en este estado». Sacó otro documento del montón. «Esto es solo una precaución, querida. Un poder notarial que le daría a Marcus la autoridad para manejar tus cuentas bancarias y propiedades. Solo temporalmente, hasta que te sientas mejor». «¿Poder notarial? Es por tu propio bien», insistió Marcus. «No queremos que se aprovechen de ti personas sin escrúpulos». «¡Qué ironía! Las únicas personas sin escrúpulos estaban sentadas frente a mí. Y también», agregó Leah, «el Dr. Richardson recomienda que consideres mudarte a un lugar más apropiado para tu condición. Un lugar donde puedan cuidarte las 24 horas. ¿Te refieres a un asilo? ¿O no?». Leah rió como si la idea fuera absurda. «Nada tan drástico. Hay residencias muy elegantes para personas de tu nivel socioeconómico. Lugares hermosos, con jardines y actividades. Serías mucho más feliz ahí, rodeada de gente de tu edad», Marcus agregó, evitando mis ojos. «Y nosotros nos encargaríamos de mantener la casa en buenas condiciones. Ya sabes, como una inversión familiar». Ahí estaba el plan completo, expuesto con total descaro. Querían declararme incompetente, robar mi dinero, vender mi casa y encerrarme en una residencia donde no pudiera causar problemas. «¿Y si me niego?», pregunté suavemente. Leah y Marcus intercambiaron una mirada. Fue él quien respondió, y por primera vez en semanas me miró directamente a los ojos. «Mamá, ya tenemos el informe médico. Si no firmas voluntariamente, podemos ir a los tribunales. Pero será más fácil para todos si simplemente cooperas». «¿Más fácil para quién, Marcus?». «Para ti», mintió. «Los procesos legales son complicados y estresantes. Es mejor evitarlos». Leah puso la pluma frente a mí. «Solo firma aquí, Antonia. Y aquí. Y aquí». Señaló 3 puntos marcados con post-its amarillos. Tomé la pluma y la sostuve sobre el primer documento.
Marcus se inclinó hacia adelante, expectante. Leah tenía esa sonrisa triunfal que había estado esperando durante semanas. «¿Sabes, Leah?», dije sin levantar la vista de los papeles. «Hay algo que siempre me ha intrigado de ti». «Ay, ¿qué cosa, querida? ¿Cómo supiste tanto sobre procedimientos de tutela legal, sobre informes médicos falsos, sobre transferencias de propiedades? Es como si hubieras hecho esto antes». Su sonrisa vaciló ligeramente. «No sé de qué hablas». «¿No? Porque anoche hice algunas llamadas. Hablé con mi amiga Isabel, la que trabaja en el consulado. Le pedí que investigara tu historial». Marcus se enderezó. «Mamá, ¿qué estás diciendo?» «Estoy diciendo que tu esposa no se llama Leah Martínez, como nos dijo. Su verdadero nombre es Lian Morrison, y antes de conocerte estuvo casada 2 veces. El color desapareció del rostro de Leah». Eso es ridículo. Es ridículo. Porque según los registros, tu primer esposo era un hombre de 70 años llamado Robert Morrison, millonario retirado. Se casó contigo cuando tenías 22 años. Murió en un accidente automovilístico 6 meses después, dejándote todo en su testamento. Marcus se volvió hacia su esposa, confundido. «Leah, ¿de qué está hablando?» «Tu segundo esposo», continué. «Se llamaba David Chen, empresario exitoso, 15 años mayor que tú. También murió en circunstancias extrañas. Ataque cardíaco súbito a los 45 años, sin historial de problemas cardíacos». «¡Estás inventando todo esto!», gritó Leah, pero su voz temblaba. «¿Estoy inventando?». Saqué una carpeta de debajo de mi silla. «Porque tengo los certificados de matrimonio aquí mismo. También tengo los certificados de defunción. Y lo más interesante, tengo los testamentos de ambos hombres». Marcus tomó los documentos con manos temblorosas. Sus ojos se movían rápidamente mientras leía. «En ambos casos», continué, «los testamentos fueron modificados pocas semanas antes de la muerte. En ambos casos, Liam Morrison recibió la totalidad de las herencias. Y en ambos casos, después de recibir el dinero, ella desapareció por completo». «Marcus», susurró Leah, «no le creas. Está confundida, delirando». Pero Marcus siguió leyendo. «Mamá, dice aquí que hubo investigaciones policiales en ambos casos. Así es. Nunca pudieron probar nada, pero las circunstancias eran lo suficientemente sospechosas como para que quedaran archivos abiertos». Me incliné hacia adelante. «¿Sabes cuál es el patrón, Marcus? Hombres mayores con dinero, sin familia cercana que pudiera cuestionar los testamentos». Leah se levantó abruptamente, tirando su silla. «No voy a quedarme aquí escuchando estas acusaciones ridículas». «¿Acusaciones?». Me reí. «Oh, querida, esto no son acusaciones. Esto es solo el aperitivo». Saqué otro documento de mi carpeta. «Porque también tengo esto. Un informe del doctor Martínez, mi médico personal desde hace 15 años, confirmando que mi salud mental está perfecta, sin signos de demencia, deterioro cognitivo o cualquier otra condición que pudiera afectar mi capacidad de juicio». Marcus dejó caer los papeles. «Pero el doctor Richardson...». «No existe ningún doctor Richardson, Marcus. O mejor dicho, el verdadero doctor Richardson murió hace 3 años. Tu esposa usó su identidad para crear un informe médico falso». Miré directamente a Leah. «Que, por cierto, es un delito federal». El silencio que siguió fue ensordecedor. Marcus miraba a su esposa como si la viera por primera vez. Leah estaba paralizada, su máscara de dulzura completamente caída. «¿Quién eres realmente?», le preguntó Marcus con voz rota. Pero yo ya sabía que era demasiado tarde para él. Había elegido a esta mujer sobre su propia madre. Había participado activamente en un plan para robarme y destruirme. «Creo», dije levantándome lentamente, «que es hora de que escuchen mis condiciones. El contraataque». Me quedé de pie por un momento, saboreando el silencio que había caído sobre el comedor. Leah parecía una estatua de mármol, congelada en su mentira descubierta. Marcus seguía mirando los documentos con expresión de shock absoluto. «Mis condiciones»,
repetí con una sonrisa que no había sentido en años. Oh, sí, porque verán, mientras ustedes estaban planeando robarme, yo estaba haciendo mis propios preparativos. Caminé hacia la ventana, disfrutando del poder que finalmente había recuperado. Primero, déjenme contarles lo que va a pasar si no hacen exactamente lo que les diga. Leah encontró su voz, aunque temblaba. No puedes probar nada. ¿No puedo? Me volví hacia ella. Querida Liane, tengo más que pruebas. Tengo confesiones. Saqué mi teléfono y presioné play. La voz de Marcus llenó la vaciada habitación. A veces me siento mal por esto. Al final es mi madre, seguida por la voz de Leah. Tu madre es una mujer rica y egoísta que se merece esto. Además, técnicamente no le estamos robando nada. Solo estamos asegurándonos de recibir nuestra herencia, mientras aún podamos disfrutarla. Marcus se puso blanco como el papel. ¿Cómo tienes nuestras conversaciones privadas? Sonreí. Porque nunca borraron el historial de WhatsApp en el iPad que les presté la primera semana. Muy descuidado de su parte. Presioné play otra vez. Esta vez era la voz de Leah hablando por teléfono. No te preocupes, doctor. Una vez que tengamos la tutela, pagaremos los $50,000 como acordamos. Solo asegúrate de que el informe médico sea convincente. Tengo horas de grabaciones. Continué. Sus planes, sus mentiras, incluso la conversación donde discutieron qué hacer conmigo después de obtener el control total de mis finanzas. Eso no era completamente cierto. Pero querían jugar sucio. Ahora les tocaba probar su propia medicina. Leah se tambaleó y tuvo que agarrarse de la mesa. También tengo copias de todos los documentos falsos que prepararon. El informe médico fraudulento, la solicitud de tutela, incluso el contrato de venta preliminar de mi casa. Pausé para que asimilaran lo que acababa de decir. Todo está en manos de mi abogado ahora. Marcus se levantó con las piernas temblorosas. Mamá, yo nunca quise. Leah me convenció de que tú estabas enferma, de que necesitabas ayuda. ¿En serio, Marcus? Lo miré con una mezcla de dolor y disgusto. ¿En serio vas a seguir mintiendo? Porque también tengo el correo donde le escribiste a Leah. Mi madre siempre fue una egoísta. Después de todo lo que me hizo pasar de niño, se merece esto. Se desplomó en su silla, la cabeza entre las manos. Pero aquí está la parte que más van a disfrutar. Continué. No voy a llamar a la policía. Leah levantó la cabeza bruscamente, esperanza brillando en sus ojos. Todavía no, agregué. Porque primero quiero jugar un pequeño juego. El mismo juego que ustedes jugaron conmigo durante años. Caminé hacia el aparador y saqué 3 sobres que había preparado esa mañana. Marcus, durante 8 años me excluiste de tu vida. 8 navidades, 8 cumpleaños, 8 días de acción de gracias donde no existía para ti. ¿Recuerdas lo que me dijiste la última vez que te pregunté por qué? Él no respondió. Me dijiste que Leah tenía sus tradiciones familiares y que tenías que respetarlas, que ella era tu esposa y por eso era más importante que yo. Mi voz se enfrió. Bueno, hijo, espero que hayas disfrutado esas tradiciones, porque fueron las últimas. Abrí el primer sobre. Este es un informe de investigación privada sobre tu querida esposa. Resulta que, además de 2 maridos muertos, también tiene antecedentes penales en 3 estados diferentes. Fraude, robo, falsificación de documentos. Leah se levantó bruscamente. ¡Eso es mentira! ¿Es mentira? Saqué fotografías del sobre. Estas son fotos de fichas policiales. Esta eres tú, arrestada en Nevada por estafar a una anciana de 80 años. Esta otra es de Florida, donde convenciste a un viudo de 75 años de que te transfiriera toda su cuenta de ahorros. Marcus tomó las fotos con manos temblorosas. Leah, ¿esto es real? ¡Son falsificaciones!, gritó ella, pero su voz se quebró. Abrí el segundo sobre, y este es un informe médico real. No del doctor Richardson Fantasma, sino del doctor Martínez, quien me conoce desde hace 15 años. Confirma que no tengo demencia, deterioro cognitivo,
ni ninguna condición que pueda afectar mi capacidad mental. También incluye algo interesante. Continué. Análisis de sangre que me hice hace una semana. ¿Saben qué encontraron? Trazas de Zolpidem en mi sistema. Un sedante que puede causar confusión y pérdida de memoria temporal. Marcus me miró horrorizado. ¿Qué significa eso? Significa que tu esposa me estaba drogando, Marcus. Cada vez que me preparaba té o café, me estaba dando sedantes para hacerme parecer confundida, para crear evidencia de mi supuesta demencia. Leah retrocedió hacia la pared, atrapada. Yo nunca... ¿No puedes probar? ¿No puedo? Sonreí. Porque encontré el frasco de Zolpidem en tu bolso, con tus huellas digitales. También está documentado por video de seguridad. Abrí el tercer sobre. Y finalmente, mi favorito. Estos son documentos legales que firmé ayer. Una orden de restricción contra ambos, válida inmediatamente. También un embargo preventivo sobre todas las propiedades que compraron con dinero que yo les di a lo largo de los años. ¿Qué? Marcus se levantó de un salto. La casa que vendieron en Connecticut, comprada con mi enganche. Los autos, las vacaciones, la ropa de diseñador de Leah. Todo pagado con mi dinero. Mi abogado ya presentó demandas para recuperar cada centavo. Leah comenzó a caminar hacia la puerta, pero la bloqueé. No tan rápido, querida, porque tengo algo especial para ti. Me acerqué a ella hasta que estuvimos cara a cara. Podía ver el pánico en sus ojos, la desesperación de alguien que sabe que su juego había terminado. ¿Recuerdas cuando llegaste aquí hace 3 semanas? Le pregunté suavemente. ¿Recuerdas cómo me llamaste? ¿Recuerdas esa sonrisa falsa cuando dijiste «Hola, suegrita»? Ella asintió, incapaz de hablar. Bueno, tengo algo que decirte. Solo 3 palabras. 3 palabras que van a cambiar el resto de tu miserable vida. El silencio en la habitación era absoluto. Marcus contenía la respiración. Leah estaba paralizada, esperando. Me incliné hacia su oído y susurré claramente. «Conozco tu secreto». Leah me miró confundida. ¿Qué? Sonreí y me alejé un paso. «Oh, perdón». Esas no eran las 3 palabras que quería decir. Volví a acercarme mirándola directamente a los ojos. Las 3 palabras son estas. Conozco tu método. Leah parpadeó, todavía confundida. ¿Qué método? El método que usaste para matar a tus 2 maridos anteriores. Su rostro se transformó instantáneamente. El color desapareció completamente. Sus ojos se abrieron como platos y comenzó a temblar violentamente. «No», susurró. «No, no puedes saber. ¿No puedo saber qué, Lian? ¿No puedo saber que no fueron accidentes?» Ella se tambaleó hacia atrás, golpeándose contra la pared. «No, es imposible. ¿Es imposible que haya encontrado a Sarah Chen, la hermana de tu segundo marido? ¿La que siempre sospechó de ti pero nunca pudo probar nada? ¿Es imposible que ella y yo hayamos pasado 3 días comparando notas sobre tu comportamiento?» Leah comenzó a hiperventilar. «No, no, no. ¿O es imposible que haya encontrado al hermano de Robert Morrison, tu primer marido? ¿El que conservó evidencia durante todos estos años? ¡Para!», gritó Leah. Pero no paré. «Arsénico, Lian». Pequeñas dosis durante meses. Suficiente para debilitar el corazón de David y causar un ataque cardíaco. Suficiente para hacer que Robert perdiera el control de su auto. Leah se desplomó contra la pared, deslizándose hasta el suelo. Sus ojos se pusieron en blanco. «¿Y sabes cuál es la mejor parte?», continué mientras ella se desvanecía. «Que la policía de 3 estados diferentes ahora tiene toda esta información, con evidencia física». Leah se desmayó completamente, su cuerpo golpeando el suelo de mármol. Marcus se levantó para ayudarla, pero lo detuve con una mirada. «No te atrevas», le dije con una voz que no reconocía como mía. «No te atrevas a tocarla, después de lo que me hicieron». Él se quedó inmóvil, mirándome como si fuera una extraña. «Tienes 10 minutos para sacar sus cosas y largarse de mi casa», le dije. «Ambos, para siempre». «Mamá, no».
Levanté la mano. No soy tu madre. Una madre no es alguien a quien robas y traicionas. Tú decidiste que Leah era más importante que yo. Ahora vivan con esa decisión. Marcus miró el cuerpo inconsciente de su esposa. Luego me miró a mí. Por primera vez en años, lo vi llorar. ¿Hay alguna manera de arreglar esto? Lo miré durante un largo momento, sintiendo una tristeza profunda que sabía que nunca se iría completamente. No, Marcus. Algunas cosas no se pueden arreglar. El final de la pesadilla. 20 minutos después, vi desde mi ventana cómo se alejaban en un taxi. Marcus cargando las maletas, Leah todavía medio inconsciente, apoyándose en él. Cerré las cortinas y me serví una copa de vino. Por primera vez en 8 años, brindé por mí misma. Era libre. Finalmente, completamente libre. Pero la historia no terminó ahí. 3 días después, recibí una llamada de la policía de Connecticut. Habían arrestado a Leah, Lian Morrison, por múltiples cargos de fraude y 2 homicidios en primer grado. Al parecer, la evidencia que mis investigadores habían reunido era más sólida de lo que esperaba. Marcus intentó contactarme desde la estación de policía, donde lo habían llevado para interrogarlo como posible cómplice. Su única llamada telefónica fue para mí. «Mamá», lloró por teléfono. «Por favor, ayúdame. No sabía nada sobre los maridos anteriores. Solo quería el dinero. Lo siento muchísimo». Escuché en silencio durante 1 minuto completo. Luego dije, «Marcus, durante 8 años tuve que vivir sabiendo que mi único hijo me había borrado de su vida por dinero. Ahora tú sabrás lo que se siente estar completamente solo». Y colgué. 6 meses después, Leah fue sentenciada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Marcus recibió 5 años por conspiración y fraude, aunque salió en 3 por buena conducta. Nunca volvió a contactarme. Hoy, mientras escribo esta historia desde la terraza de mi mansión en Mónaco, mirando el Mediterráneo bajo el sol del atardecer, puedo decir que finalmente encontré la paz. No la paz que viene del perdón. Esa nunca llegará, sino la paz que viene de saber que la justicia se hizo. Algunas personas me dirían que debería perdonar a mi hijo, que la familia es familia sin importar qué, pero yo aprendí que la familia real no se define por la sangre, sino por el amor, el respeto y la lealtad. Marcus eligió el dinero sobre todo eso, y por primera vez en décadas, eso me basta. La venganza, cuando se sirve con paciencia y precisión, puede ser el plato más satisfactorio de todos. Si llegaste hasta aquí, comenta desde qué ciudad me estás leyendo. Me encantaría saber hasta dónde ha llegado mi historia de supervivencia y justicia. Decisión que cambió todo. Esa noche, sola en mi mansión, rodeada de lujos que ya no significaban nada, tomé una decisión. Si Marcus había elegido a Leah sobre mí, si ella era más importante que la mujer que lo trajo al mundo y lo crió sola después de que su padre nos abandonara, entonces que vivieran con las consecuencias de esa elección. Dejé de enviar regalos navideños. Dejé de llamar cada domingo. Dejé de preguntar cómo estaban o si necesitaban algo. Por primera vez en 8 años, iba a vivir mi vida sin perseguir el amor de alguien que claramente no lo quería dar. No sabía que 3 meses después aparecerían en mi puerta con maletas, sonrisas falsas y planes que cambiarían todo para siempre. La invasión. Era un martes de febrero cuando sonó el timbre de mi mansión. Acababa de terminar mi desayuno en la terraza, disfrutando del sol mediterráneo y la tranquilidad que había encontrado en estos meses de silencio autoimpuesto. María, mi empleada doméstica, vino corriendo con una expresión de sorpresa que no había visto en años. «Señora Antonia, su hijo está en la puerta con su esposa y maletas». Mi corazón se detuvo por un segundo. Marcus no había pisado mi casa en más de 3 años. Las pocas veces que nos veíamos era en restaurantes neutrales, encuentros breves y tensos, donde Leah controlaba cada minuto de la conversación. Cuando abrí la puerta, ahí estaban. Marcus, mi hijo de 35 años,
Se veía más viejo y cansado de lo que recordaba. Evitaba mi mirada. A su lado, Lia lucía radiante, con un bronceado perfecto y ropa de diseñador que probablemente costaba más que el salario mensual de María. Detrás de ellos, un taxi se alejaba después de descargar 4 maletas enormes. «¡Hola, suegrita!», dijo Lia con esa sonrisa que había perfeccionado, la que usaba cuando quería algo. «¡Sorpresa! Vinimos a visitarte». Marcus finalmente levantó la vista. «Hola, mamá. Esperamos que no te moleste que lleguemos sin avisar». Los invité a pasar. Aunque algo en mi estómago se retorcía, había algo en sus expresiones, en la forma en que Lia ya estaba evaluando mi sala de estar con ojos calculadores, que me ponía nerviosa. «¿Cuánto tiempo se van a quedar?», pregunté mientras María traía café para todos. Lia intercambió una mirada con Marcus antes de responder. «Bueno, en realidad esa es una conversación que necesitamos tener contigo». Ta se sentó en mi sofá favorito, el de terciopelo azul que Harold y yo habíamos elegido juntos, y extendió los brazos como si fuera la dueña del lugar. «Antonia, hemos estado hablando Marcus y yo, y nos dimos cuenta de algo terrible. Te hemos dejado sola demasiado tiempo. Eres una mujer mayor viviendo sola en esta casa enorme, sin familia cerca. Eso no está bien». Marcus asintió, pero seguía sin mirarme directamente. «Lia tiene razón, mamá. Hemos sido egoístas». Entonces continuó Lia. «Decidimos mudarnos aquí. Vamos a ser una gran familia feliz». La taza de café se me resbaló de las manos y se estrelló contra el suelo de mármol. María corrió a limpiar, pero yo me quedé paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. «¿Mudarse aquí?», repetí lentamente. «Sí», dijo Lia como si fuera lo más natural del mundo. «Ya vendimos la casa en Connecticut. Necesitábamos un cambio de aires. ¿Y qué mejor lugar que Mónaco contigo? ¿Vendieron la casa?». La casa por la que yo había pagado el enganche. Marcus se removió incómodamente en su silla. «El mes pasado. Todo pasó muy rápido. Muy rápido», murmuré. «El mismo mes en que yo había dejado de llamar y enviar dinero. La misma época en que finalmente había decidido vivir mi vida sin perseguir su aprobación. La toma de control». Lia se levantó y comenzó a caminar por la sala, tocando mis cosas, evaluando cada pieza de arte, cada mueble. «Esta casa es perfecta para nosotros. Yo siempre le dije a Marcus que tenías muy buen gusto, Antonia, aunque algunas cosas necesitan actualización, por supuesto». «¿Actualización? Oh, sí. Estos muebles son un poco anticuados, ¿no crees? Y el color de las paredes. Definitivamente tenemos que cambiar eso». Yo estaba pensando en algo más moderno, más fresco. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Esta mujer que me había excluido de su vida durante 8 años, ahora estaba en mi casa, hablando de redecorar como si fuera suya. «¿Y dónde exactamente planean dormir?», pregunté, tratando de mantener la calma. «Bueno», dijo Lia. «Obviamente nosotros tomaremos la habitación principal. Es la más grande y tiene el mejor baño. Tú puedes quedarte en una de las habitaciones de huéspedes. Son muy cómodas. La habitación principal. La habitación que había compartido con Harold durante 20 años. La habitación donde él había muerto en mis brazos. Esa es mi habitación». Lia rió, una risa cristalina y condescendiente. «Antonia, querida, a tu edad ya no necesitas tanto espacio. Además, nosotros somos jóvenes. Tenemos energía. Necesitamos el espacio para... bueno, ya sabes». Guiñó un ojo de manera grotesca. Marcus finalmente habló, pero no fue para defenderme. «Mamá, Lia tiene razón. Sería más práctico así. Más práctico. Mi hijo de 35 años acababa de decirme que sería más práctico que yo durmiera en una habitación de huéspedes en mi propia casa. Además», continuó Lia, «ya hablé con María. Le expliqué que necesitaremos algunos cambios en la rutina de limpieza y cocina. Ella parece muy dispuesta a adaptarse a nuestras necesidades». «¿Ya hablaste con María?». Mi voz sonó más aguda de lo que pretendía. «Por supuesto. Alguien tiene que organizarse, ¿no? No te preocupes, Antonia. Yo me haré cargo de todo.
Tú solo relájate y disfruta de tener familia en casa otra vez. Fue en ese momento cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando. No habían venido a visitarme. No habían venido a cuidarme. Habían venido a quedarse con mi casa, mi dinero, mi vida, y esperaban que yo sonriera y les agradeciera por el privilegio de ser desplazada en mi propio hogar. Lia ya estaba subiendo las escaleras, probablemente para inspeccionar su habitación. Marcus la siguió como un perro obediente, sin siquiera preguntarme si me parecía bien. Me quedé sola en mi sala, rodeada de cristales rotos de mi taza de café, entendiendo finalmente que mi pesadilla acababa de comenzar. El reino del terror. Una semana después de su llegada, mi propia casa se había convertido en territorio enemigo. Lia no había perdido tiempo en establecer su dominio, y cada día me sentía más como una intrusa en el lugar que había sido mi hogar durante 15 años. El primer cambio llegó al tercer día. Estaba tomando mi café matutino en la terraza, mi ritual sagrado desde la muerte de Harold, cuando María se acercó con expresión incómoda. «Señora Antonia, la señora Lia dice que ya no puedo servirle el desayuno aquí. Dice que es antihigiénico comer al aire libre y que todos deben desayunar en el comedor formal». Miré hacia la ventana del comedor, donde Lia había reorganizado completamente los muebles. Mi mesa de roble antigua, donde Harold y yo habíamos compartido miles de comidas, ahora estaba arrinconada contra la pared. En su lugar había puesto una mesa de vidrio moderna que había mandado traer de no sé dónde. «María», le dije suavemente, «esta es mi casa. Puedo desayunar donde quiera». Ella bajó la mirada, claramente angustiada. «Lo sé, señora, pero la señora Lia dice que si no sigo sus instrucciones, tendré que buscar otro trabajo». Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Lia estaba amenazando a mi personal en mi propia casa para forzarme a obedecer sus reglas. Esa tarde, cuando bajé a mi estudio para revisar algunos documentos, encontré a Lia sentada en mi escritorio, hurgando en mis papeles personales. «¿Qué haces?», le pregunté tratando de controlar mi voz. Ella levantó la vista con total tranquilidad, como si fuera lo más natural del mundo. «Oh, hola, Antonia. Estaba organizando un poco. Tienes muchos papeles viejos aquí, cartas sin importancia, facturas de hace años. Pensé en ayudarte a tirar todo lo que no necesitas». En sus manos tenía las últimas cartas que Harold me había escrito antes de morir, junto con los documentos de mi testamento y mis registros bancarios. «Esos son documentos privados, Lia». «Lo sé, querida, pero a tu edad es fácil acumular basura sin darse cuenta. Yo tengo muy buen ojo para estas cosas». Sonrió mientras ordenaba mis papeles como si fueran suyos. «Además, alguien tiene que ayudarte a organizarte. Marcus y yo estamos preocupados por tu capacidad para manejar estos asuntos complicados». «¿Mi capacidad?». «Bueno, sí. Ayer te olvidaste de apagar las luces del jardín. Anteayer pusiste sal en el café en lugar de azúcar. Son pequeñas cosas, pero...». Se encogió de hombros con falsa preocupación. «Es normal a tu edad, Antonia. Nada de qué avergonzarse». Mentía. Yo no había hecho ninguna de esas cosas, pero me di cuenta de que estaba construyendo una narrativa, creando evidencia de mi supuesta incapacidad mental. «Creo que sería mejor si Marcus y yo nos hiciéramos cargo de las finanzas de la casa», continuó, «para que no tengas que preocuparte por esas cosas estresantes». «No», dije firmemente. «Esos son mis asuntos». Su sonrisa se enfrió. «Antonia, no seas difícil. Solo queremos ayudar». La escalada del control. Esa noche, durante la cena, Lia anunció sus próximos cambios para mejorar la eficiencia de la casa. Pedro, mi jardinero de 10 años, sería despedido porque el jardín es demasiado simple. Necesita una renovación completa. Claude, mi chofer, también tendría que irse porque, a nuestra edad, es mejor usar servicios de taxi cuando sea necesario. «A nuestra edad», repetí. «Lia, tienes 30 años. Me refiero a tu edad, Antonia. A los 63 ya no deberías estar manejando tanto personal
Es demasiado estrés para ti. Marcus, que había permanecido callado durante toda la conversación, finalmente habló. «Mamá, Lia está tratando de ayudar. Tal vez deberías escucharla». Lo miré. A este hombre que había sido mi bebé, mi niño pequeño que corría hacia mí cuando tenía pesadillas. Y no pude reconocerlo. ¿Cuándo se había convertido en este extraño que permitía que su esposa me tratara como una carga? «Marcus», le dije, «¿recuerdas cuando eras pequeño y tu padre se fue? ¿Recuerdas cómo trabajé 3 empleos para mantenerte? ¿Recuerdas cuando te quedaste despierto toda la noche con fiebre y yo te cuidé?» Él desvió la mirada, incómodo. «Eso fue hace mucho tiempo, mamá». «¿Y recuerdas quién pagó por tu universidad? ¿Quién te ayudó cuando perdiste tu trabajo hace 5 años? ¿Quién puso el dinero para la casa que acabas de vender?» «Mamá, ya hablamos de esto». «No, no hemos hablado de nada». Lo interrumpí. «Has llegado a mi casa con tu esposa. Han reorganizado mi vida sin preguntarme. Han amenazado a mi personal. Y ahora me tratan como si fuera senil. ¿Esto es lo que llamas ayudar?» Lia suspiró dramáticamente. «Antonia, estás siendo muy emocional. Esto es exactamente lo que me preocupa. Estos cambios de humor no son normales». «¿Cambios de humor?» Me levanté de la mesa, sintiendo que la rabia me quemaba por dentro. ¿Defenderme en mi propia casa es un cambio de humor? «Querida», dijo Lia con esa voz condescendiente que usaría con un niño difícil, «tal vez deberías ir a descansar. Mañana hablaremos cuando estés más calmada». Marcus asintió. «Lia tiene razón, mamá. Estás muy alterada». Ahí fue cuando lo entendí completamente. No era solo que Lia fuera manipuladora. Marcus era un cómplice voluntario. Él sabía exactamente lo que ella estaba haciendo y lo permitía porque le convenía. Era más fácil dejar que su esposa fuera la villana mientras él se hacía el inocente. Subí a mi habitación esa noche sintiendo que había perdido no solo mi casa, sino también a mi hijo. Pero lo que no sabían era que yo no era la mujer frágil que creían que era. Había sobrevivido a un matrimonio abusivo. Había criado a un hijo sola. Había construido una fortuna desde cero. Y si creían que iba a quedarme quieta mientras robaban todo por lo que había trabajado, se equivocaban por completo. Al día siguiente comenzaría mi propia investigación, porque algo me decía que esta invasión repentina de mi hogar no era casualidad. Había una razón por la que habían aparecido justamente ahora, y estaba decidida a descubrir cuál era. El descubrimiento fue Claude, mi chofer, quien me ayudó a descubrir la verdad. 3 días antes de que Lia lo despidiera oficialmente, me pidió hablar conmigo en privado. Nos encontramos en el garaje, lejos de las ventanas de la casa donde ella pudiera vernos. «Señora Antonia», me dijo en voz baja, «hay algo que debes saber. El señor Marcus me pidió que lo llevara a varios lugares la semana pasada, mientras usted estaba en su cita médica». «¿Qué tipo de lugares?» «Una oficina de bienes raíces, una notaría y un banco». En cada lugar, él preguntaba sobre transferencias de propiedades, específicamente sobre esta casa. Sentí que el piso se movía bajo mis pies. «¿Estás seguro?» «Sí, señora. Y hay más». En la notaría escuché cuando le preguntó al notario sobre la posibilidad de transferir propiedades si el dueño original no tiene capacidad mental plena. El notario le explicó los procedimientos para obtener una tutela legal. «Tutela legal». Las palabras resonaron en mi cabeza como una alarma. Marcus estaba investigando cómo quitarme el control de mis propiedades, declarándome mentalmente incapaz. ¿Algo más, Claude? Sí. También fueron a una clínica psiquiátrica privada. Estuvieron ahí más de 1 hora. La evidencia devastadora. Esa noche esperé hasta que Marcus y Lia se durmieran. Luego bajé sigilosamente a mi estudio. Si estaban planeando algo legal contra mí, necesitaban documentación. Necesitaban pruebas de mi supuesta incapacidad. Revisé cada cajón, cada archivo, hasta que encontré lo que buscaba en el portafolio de Marcus. Dentro había una carpeta marcada Procedimientos AH, mis iniciales.
El primer documento era un informe médico falso. Según el papel, yo había sido evaluada por un doctor Richardson y mostraba signos claros de demencia incipiente, pérdida de memoria significativa y deterioro en la capacidad de juicio. El informe estaba fechado 3 días después de que ellos llegaran a mi casa. Nunca había conocido a ningún doctor Richardson en mi vida. El segundo documento era aún peor. Una solicitud de tutela legal preliminar, ya redactada y lista para ser presentada ante un tribunal de Mónaco. En ella, Marcus se declaraba profundamente preocupado por el deterioro mental de su madre y solicitaba ser nombrado su tutor legal para proteger sus intereses financieros y su bienestar personal. Pero lo que realmente me destrozó fue el tercer documento, una lista detallada de todos mis activos. La mansión, mis cuentas bancarias, mis inversiones, incluso mis joyas. Al lado de cada ítem había anotaciones en la letra de Lia. Vender inmediatamente, liquidar, transferir a cuenta conjunta. No era solo que quisieran controlarme. Querían desposeerme de todo lo que tenía y desaparecer. Con manos temblorosas, seguí leyendo. Había correos electrónicos impresos entre Marcus y Lia, fechados 3 meses antes de su llegada. Correos donde planeaban cada detalle de su invasión. El doctor Richardson está dispuesto a firmar cualquier informe que necesitemos por $50,000, escribía Marcus. Dice que con su firma y 2 semanas de observación clínica, podemos obtener la tutela sin problemas. La respuesta de Lia era escalofriante. Perfecto. Mientras tanto, yo me encargo de aislarla de cualquier apoyo externo. Ya identifiqué a su personal clave y sus amistades cercanas. Una vez que esté completamente sola, será más fácil demostrar su deterioro social. Había más. Mucho más. ¿Crees que sospecha algo?, había preguntado Marcus en otro correo. Para nada, respondía Lia. Está tan desesperada por reconectarse contigo que haría cualquier cosa por mantenernos cerca. Es patético, realmente. Después de todos estos años de tratarla como basura, todavía cree que puede recuperar tu amor. Es perfecto para nuestros planes. Tratarla como basura. Ahí estaba, en palabras de mi propia nuera. Ella sabía exactamente lo que habían estado haciéndome todos estos años. No solo lo sabía, lo disfrutaba. Pero el peor correo estaba al final del archivo. Era de Marcus, enviado a Lia la noche antes de que aparecieran en mi puerta. A veces me siento mal por esto. Al final es mi madre. La respuesta de Lia no se hizo esperar. Marcus, cariño, no empieces con esa culpa otra vez. Tu madre es una mujer rica y egoísta que nunca te dio el amor que merecías. ¿Recuerdas cómo trabajaba todo el tiempo cuando eras niño? ¿Cómo siempre ponía su carrera antes que tú? Se merece esto. Además, técnicamente no le estamos robando nada. Solo estamos asegurándonos de recibir nuestra herencia, mientras aún podamos disfrutarla. Mi carrera. Trabajaba todo el tiempo. Me quedé sentada en la oscuridad de mi estudio, temblando de rabia y dolor. Lia había reescrito nuestra historia familiar, convenciendo a Marcus de que yo había sido una madre negligente que priorizaba el trabajo sobre él. Había borrado completamente el contexto. Que trabajaba esos empleos porque su padre nos había abandonado sin un centavo, que cada hora extra era para que él pudiera tener comida, ropa, educación, el plan maestro. Había más evidencia. Fotografías de documentos que habían tomado sin mi conocimiento, copias de mis estados de cuenta bancarios. Incluso habían fotografiado el interior de mi caja fuerte, que había estado cerrada con llave. Lo que más me aterró fue una lista de contactos que habían compilado. Mis amigos, mi médico personal, mi abogado, mis asesores financieros. Al lado de cada nombre había notas sobre cómo neutralizar su influencia sobre mí. Doctor Martínez, médico personal. Debemos evitar que tenga contacto con él hasta después del proceso legal. Si pregunta por exámenes médicos, diremos que ya conseguimos una segunda opinión. Isabel Moro, mejor amiga. Muy protectora de A.
Debemos limitar sus visitas. Podemos decir que A está enferma o que no quiere recibir visitas. Jean-Claude Dubois. Abogado. Peligroso. Conoce bien las finanzas de A. Si trata de contactarla, debemos interceptar la llamada. Habían planeado aislarme de todos los que podrían ayudarme o protegerme. Era un plan sistemático para destruir mi red de apoyo y dejarme completamente vulnerable. Al final del archivo encontré el documento más devastador de todos. Un contrato de venta preliminar de la mansión. Ya tenían un comprador interesado, dispuesto a pagar 15 millones de euros. La fecha prevista para la transacción era en 6 semanas. 6 semanas. Ese era su cronograma. En 6 semanas esperaban tener control legal total sobre mis finanzas y estar vendiendo mi hogar. Cerré la carpeta con manos que no dejaban de temblar. Durante 8 años me había preguntado qué había hecho mal, cómo había perdido el amor de mi hijo. Ahora sabía la verdad. Nunca había sido sobre amor. Había sido sobre dinero desde el principio. Marcus no había aparecido en mi puerta como un hijo arrepentido. Había venido como un ladrón, con un cómplice que había perfeccionado el arte de la manipulación psicológica. Pero habían cometido un error fatal. Habían asumido que era una mujer frágil y sentimental que se dejaría destruir sin pelear. No conocían a la mujer que había sobrevivido a la pobreza, al abandono, a años de abuso. No conocían a la mujer que había construido una fortuna de la nada y que había aprendido que en este mundo solo puedes confiar en ti misma. Mientras subía silenciosamente las escaleras hacia mi habitación, ya sabía exactamente lo que iba a hacer. Ellos habían venido a jugar un juego sucio. Era hora de que conocieran las reglas del juego real. La preparación de la venganza. Los siguientes 3 días fueron los más largos de mi vida. Sabía que tenía que actuar, pero también sabía que tenía una sola oportunidad. Si Marcus y Lia sospechaban que había descubierto sus planes, acelerarían el proceso o encontrarían otra manera de neutralizarme. Así que seguí su juego. Dejé que Lia reorganizara mi casa, que despidiera a mi personal, que me tratara como una anciana incapaz. Cada insulto, cada humillación, era combustible para lo que estaba planeando. El miércoles por la mañana, mientras ellos creían que yo dormía, hice 3 llamadas telefónicas cruciales desde el teléfono de la cocina. La primera fue a Jean-Claude Dubois, mi abogado de toda la vida. La segunda a mi médico personal, Dr. Martínez. La tercera a mi amiga Isabel, quien trabajaba en el consulado francés. Para el viernes, todo estaba en su lugar. Pero también tenía una carta adicional bajo la manga. Durante esos 3 días, había hecho algo que ellos nunca esperarían. Había contratado los servicios de un investigador privado internacional, un hombre llamado Víctor Petrov, especializado en desenmascarar estafadores que se aprovechan de personas adineradas. Víctor había trabajado rápido. En 48 horas tenía información que haría que el mundo de Lia se desmoronara por completo.